Hola. Ya, muy Ahí bien. estamos iniciando, Paula, la grabación. Muchas gracias, Maggie. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes esta noche con nosotros. Yo de manera especial estoy muy feliz esta noche. Tenemos el regalo de contar con la maestra Cristina Yaguno. Es una de mis maestras más queridas. Yo la aprecio y la honro infinitamente. He aprendido grandes cosas de ella. Ustedes van a ver el ser tan especial que es. Vamos a aprender o vamos a profundizar esta noche porque yo sé que muchos de los que nos acompañan ya manejan un poco el tema del derecho sistémico. Entonces vamos a profundizar con ella en este tema tan bonito que viene pues en sus orígenes de la filosofía del maestro Bert Hellinger, y ya la maestra Cristina nos va a explicar y nos va a contextualizar a los que no lo manejamos mucho o a los que no lo manejen mucho. Bueno, quiero recordarles que este espacio es un espacio que estamos haciendo periódicamente dentro de un contexto que hemos llamado abogado singular, una construcción de un abogado que se diferencia por la forma o la percepción que tiene, no solamente de la norma, sino de las relaciones humanas también. Un abogado que además es capaz de construir su propia marca personal y avanzar pues en esa construcción de su propia identidad profesional. Un abogado que es diferente. Y pues yo aprovecho que estamos hablando aquí un poco en el contexto del derecho sistémico, que ya sabemos todos que cuando decimos diferente no estamos diciendo mejor, porque honramos también lo que hemos aprendido del pasado, ¿cierto? Sino que simplemente estamos buscando una manera de acompañar el sistema que avance, de hacer lo correspondiente también por nosotros por avanzar y de hacerlo de una manera cada vez más responsable y tomando cada vez más la vida, ¿sí? Y la maestra pues me corregirá ahorita. Así es que con estas palabras yo le doy la bienvenida a la maestra Cristina. Vuelvo y digo, estoy feliz de tenerla aquí y ya ella nos contará más sobre quién es y pues entraremos en la conversación con ella, maestra. Hola, muchísimas gracias, Paula. Gracias por la invitación y a los presentes por, bueno, interiorizarse e interesarse acerca de esta mirada que es la filosofía fenomenológica. Deme un segundo, maestra, vamos a ver. Ahora Sí, ahora se escucha. ya, ahora Sí, sí, les maestra. decía que te doy las gracias por la invitación y también a los presentes que están interesados en la inmersión en esta mirada, que es la filosofía fenomenológico-sistémica de Bert Hellinger aplicada al derecho. Bueno, mi nombre es Cristina Yaguno, muchos me conocen, vivo en Argentina, en Buenos Aires, y hace 20 años que estudio constelaciones de manera ininterrumpida. Como decía Bert Hellinger, nuestro maestro, una vez que las constelaciones conoces y entran en tu vida, te toman a su servicio. Y eso es lo que pasó conmigo, me han tomado a su servicio. Yo venía desde hacía varios años, para empezar, desde el año 1982 soy abogada, pero venía desde varios años estudiando psicología. Y en el año 1999 me certifiqué con Stanislav Grof como terapeuta transpersonal y facilitadora en respiración holotrópica. Rendí mi examen y él fue quien me aconsejó seguir estudiando con Bert Hellinger constelaciones. Comencé a estudiar constelaciones y me di cuenta que no estaba tan divorciado el tema de la mirada fenomenológica del derecho. Y al año siguiente le presenté a Bert Hellinger mi idea de generar esta filosofía aplicada al derecho, o sea que venimos trabajando desde el año 2002. Pasaron muchos años, yo hice muchísimos seminarios con Hellinger, fui designada maestra de la Hellinger Ciencia por él, y hasta su fallecimiento
después de 2 o 3 meses pasaron, en enero del 2000, creo que fue 19, ¿sí? Yo decidí salir de esa organización y seguir trabajando por mi cuenta. De hecho, hay un centro que he formado en 2007 que se llama Reconciliar, que tiene sede en varios países. En Argentina, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos y en Paraguay. Entonces, he llevado esta mirada de esta filosofía a varios países, incluso a Europa también, y a Colombia. Estuve en Colombia hace 2 años y trabajé bastante con los alumnos de Savia, del entrenamiento que se da allá, con esta filosofía. En la Argentina se creó el Instituto de Derecho Sistémico en el Colegio de Abogados de Morón. Tenemos a alguien con el, bueno, ya se solucionó el problema del audio. Les decía que está el Instituto de Derecho Sistémico y al poquito tiempo se abrió el Instituto de Derecho Sistémico en Posadas Misiones, que lo coordina una de las docentes de nuestro centro, la doctora Nora Figueredo, y en Mar del Plata se abrió otro Instituto de Derecho Sistémico. Entonces, bueno, en Brasil esto ha sido un boom, y hay muchísimos institutos en todos los colegios de abogados de Brasil de derecho sistémico. Entonces, es un abordaje que está cada día ganando más, ¿cómo diría? Ni adeptos ni seguidores, pero sí adhieren a estas ideas muchos colegas, abogados, mediadores, jueces, auxiliares de la justicia, y también personas que se ven en la necesidad de ir a la justicia para resolver sus asuntos. Miren, el 1 de agosto salió publicado mi último libro que se llama ¿En qué caja vives? Comprensiones para resolver conflictos. Entonces ahí yo hago una integración del análisis transaccional de Eric Berne y la filosofía de Bert Hellinger, sumado a mi experiencia personal en el tema. ¿Qué les puedo decir? Para empezar, coincido con lo que dijo Paula del tema de la actitud diferente del abogado sistémico. Así lo llamo, abogado sistémico. ¿Por qué? Porque abogados somos todos, posiblemente muchos de los que están aquí presentes, o tal vez sean muchos consteladores también. El tema es que la aptitud nos la da la universidad donde nos hemos formado, el centro de constelaciones donde nos hemos formado, pero existe una actitud. Y esa actitud tiene que ser un camino con corazón para los abogados. Si nosotros transitamos ese camino con nuestros clientes, que así les llamamos cuando trabajamos con personas que vienen a nosotros como abogados, y hago la aclaración porque en ese caso yo le estoy prestando un servicio a la persona, también siento que esa persona que viene a mí con un tema me está trayendo algo que también tiene que ver conmigo, con mi historia. Hace poco, exactamente hace 42 días, una persona me manda un mensaje pidiendo que por favor difunda la noticia que su tío se había extraviado, había desaparecido. Llegó a un lugar, estacionó la camioneta y nunca más se supo de él. De esto hace ya 42 días. Y ayer, hablando con el sobrino de este hombre, porque todavía no hay noticias, yo me sentía, pero totalmente, ¿cómo decir?, comprometida con la causa de su búsqueda. Y publico cada día en mi Facebook el reenvío, comparto esta búsqueda que se está haciendo por parte de la familia. Y ayer decidí llamarlo por teléfono y empezar a indagar un poco más, porque yo me sentía particularmente triste por este tema.
Y hablando con él, recordé que en mi familia también hay una persona que desapareció y nunca más supimos de ella, una prima de mi madre. Con esto quiero decir que muchas veces aparecen ante nosotros situaciones que creemos que son del cliente, pero en realidad son del cliente, pero también son nuestras. Y son cosas que han quedado en un reservorio, en el olvido, y que viene alguien de afuera y nos recuerda que ahí hay algo que mirar, algo que resolver, algo que dar un lugar en el corazón, como decía Hellinger. En la universidad nos enseña trabajo personal. O sea, nosotros estudiamos leyes, estudiamos procedimientos, jurisprudencia, doctrina, pero no hay trabajo personal del abogado. Y yo siento que no solamente los abogados, sino todas las personas que trabajamos con personas, tenemos que tomar el compromiso de trabajar con nosotros también, de mirar nuestras emociones, nuestros asuntos sin resolver, nuestra problemática y tratar de hacernos cargo y ver de qué manera podemos hacer frente a esto que nos duele tanto y que muchas veces decimos no tiene nada que ver conmigo. Entonces, por un lado, yo estimulo mucho a los abogados a estudiar constelaciones. Nuestro entrenamiento, por ejemplo, tiene 3 años, son 30 módulos de 3 días cada uno, una autobiografía que preparan los alumnos, hay convivencias, hay clases que tienen que preparar, tenemos supervisión. Ahora, muchos de esos alumnos son abogados. Y cuando ya llevan un año estudiando constelaciones, se dan cuenta que lo que les estamos mostrando es un mundo absolutamente diferente, un mundo nuevo, una nueva manera incluso de sentarse al lado de un cliente. La pregunta es, ¿estoy al servicio de mi cliente o mi cliente está a mi servicio? Si yo estoy pensando en los honorarios que voy a percibir con un asunto, el cliente está a mi servicio. Si yo estoy pensando la mejor forma de procesalmente acompañar a mi cliente y que él elija las diferentes opciones que le puedo ofrecer, yo estoy a su servicio. Y hay una forma de sentarse junto con el cliente, de interactuar con el cliente, que me hace tener un comportamiento distinto al de otro abogado que no sabe estas cosas. Otro tema que es muy importante en esta formación es la lectura corporal. Nosotros a través de la lectura corporal podemos tener mucha más información que una persona que no conoce del tema. Supongamos que yo estoy en esta postura de cruzarme de brazos, de mirar a un hijo y de decirle, estoy de acuerdo que quieras a tu papá porque él es bueno. Fíjense todo lo que acabo de decir con el cuerpo. Me crucé de brazos, o sea, hice una coraza delante de mí, digo algo positivo con mi voz, pero con mi gesto estoy diciendo que no con la cabeza. Y para reforzar ese no, encima levanto los hombros. Entonces, si yo trabajo conmigo, conozco mis emociones, conozco el lenguaje corporal, conozco algunas teorías que hacen a mi ejercicio profesional desde lo sistémico, voy a tener un hándicap superior, diríamos una ventaja con respecto a otro colega que no está en esa sintonía. Imaginemos, por ejemplo, el tema del duelo. No sé si en Colombia es como en Brasil, que hay una diferencia entre, no hay ninguna diferencia entre duelo y luto. Adiós. En Argentina nosotros tenemos una diferencia entre duelo y luto. Yo estoy de duelo cada vez que pierdo algo.
Y puede ser que ese algo que pierdo pueda ser una persona, pero también un estado. Por ejemplo, yo estoy soltera y me voy a casar. Y tengo que hacer el duelo, porque nunca más voy a ser una mujer soltera. Seré divorciada, viuda, separada, pero soltera no. Entonces, tengo que hacer un duelo, aunque lo que venga es bueno, es positivo y me da alegría. Ahora, miremos las situaciones que tenemos los abogados más frecuentemente. Un divorcio, por ejemplo. Un daños y perjuicios, un accidente de tránsito. Viene la persona en una etapa del duelo, que hay 5, donde primero la toma de sorpresa el evento y después, en la etapa 2, entra a tener un enojo furioso contra la persona que le ocasionó ese daño. Ese es el instante en que alguien contrata a un abogado, cuando le dice, quiero que ese médico quiebre, la clínica quiebre, sacarle todo el dinero que tiene, que sufra como yo sufro. Luego hay una tercera etapa, que es el enojo hacia uno mismo. Después viene la depresión. Después aparece la quinta etapa del duelo, donde encontramos el sentido que ha tenido para nosotros conocer a esa persona o compartir el tiempo que nos tocó con ella. Y luego una etapa 6 donde volvemos a nuestro cotidiano, a nuestra vida. Bueno, en la etapa 2, el enojo hacia afuera, es cuando las personas contratan abogados que les prometen resultados, que las incitan a seguir enojadas, a pelear, que están de acuerdo con llevar a cabo acciones que a veces no son las del Código Procesal, pero tampoco son delitos, como hacer una falsa acusación, por ejemplo, ¿no? Pero cuando la persona, después de un tiempo, llega a la etapa 5 del duelo, que es cuando ya empieza a sentir que fue importante conocer a esa persona que se fue, compartir los buenos momentos, empezar a recordarlo con mucho amor, la persona decide cambiar de abogado. ¿Y qué contrata? Un abogado sistémico, que la acompaña a una negociación, que la acompaña a un acercamiento, que le muestra que muchas veces, cuando hay un conflicto, las dos partes tienen razón. Entonces, estudiar derecho sistémico no solamente es estudiar constelaciones, de ninguna manera. El trabajo de Bert Hellinger es enorme, es una filosofía completa enorme. Y Bert Hellinger ha hecho unos aportes inestimables a la psicología. Dentro de 100 años se va a hablar de Bert Hellinger y todo el mundo va a saber qué es la buena conciencia, qué es la mala conciencia, qué es el amor ciego, qué es el amor claro, cuáles son los órdenes para las leyes de la vida, para la vida, cuáles son los órdenes de la ayuda. Dentro de 100 años se va a hablar de eso. Ahora es muy nuevo y nosotros tenemos que tener paciencia, porque no todo el mundo comprende esos conceptos. Si bien son conceptos básicos de Hellinger, son conceptos complejos. Entonces hay que tener una predisposición amorosa hacia el aprendizaje y empezar a usar esos conocimientos en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos muy impregnados en esos conocimientos, es cuando los podemos compartir con otras personas. Si no, estamos hablando sin saber o estamos hablando solamente en teoría, pero necesitamos hacer un entrenamiento para llevar esto a lo cotidiano. Y la otra cuestión, ¿cómo sabemos nosotros si un constelador es un buen constelador? Si podemos confiar en él o en ella. Miramos a su familia, lo miramos a él o a ella, vemos cómo se relaciona con las personas, vemos cómo es con sus colegas. Esa persona hace
litiga de una manera, digamos, sucia con los colegas, está siempre usando chicanas del código procesal para que el colega quede mal, o realmente tiene un ejercicio profesional comprometido. Entonces, la primera cuestión, para que exista el amor, primero tiene que haber respeto. Nosotros no queremos que las personas nos quieran, queremos que nos respeten. Después se verá quién quiero que me quiera, ¿no? Yo quiero que me quiera mi pareja, mis hijos, pero mis clientes quiero que me respeten. Y entonces, este trabajo de Hellinger abre la puerta al respeto, abre la puerta a la fuerza que nos guía a todos hacia lo mejor, que es la vida. Entonces, escribí hace un tiempo un libro que se llama Principios Básicos para Trabajar en Sesión Individual. Yo te voy a mandar, Paula, ese libro en PDF para que se lo pases de regalo a las personas que están en esta charla, porque en ese librito pequeño están las pautas también de cómo se puede trabajar en un caso como abogado con unos pequeños bloques de madera mirando un asunto. Gracias, maestra. Entonces, no, por favor, ya mismo mientras vemos si hay preguntas, yo te mando el libro para que antes de terminar, o como lo quieras manejar vos, ya tengas el material para regalar. Gracias, maestra, qué gran regalo. Entonces, se los enviamos a los que asistieron al correo electrónico. Perfecto. Sí, así es. Ok. Listo. Bueno, ¿y habrá alguna pregunta? ¿Qué te parece? Sí, no sé si alguno de los asistentes hasta aquí tiene alguna pregunta. Ojalá que sí. Ahí lo veo a Pablo Escalante. Pablo Escalante es fue alumno mío, ya hace Derecho Sistémico en México. Así que, Pablo, por ahí, si tenés alguna pregunta, somos todas oídos. Y nos ayudás a dar el puntapié inicial. ¿Está por ahí, Pablo? Sí, él está. Aquí estoy, maestra, aquí estoy. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Igualmente. Bueno, pues, ¿querés contar un poco cómo te va vos con esto? Porque ya hace bastante que estás trabajando con Derecho Sistémico. Sí, por supuesto, ha sido un complemento de mirada súper interesante, porque afortunadamente, bueno, hice la maestría en Psicología Sistémica, constelador también en México, y bueno, pues también soy abogado. Entonces, esto ha venido a complementar de una manera muy rica, muy retadora, ¿no? A la maestra le ha tocado platicar con autoridades aquí en México y ha sido una resistencia un tanto fuerte. Sin embargo, creo que desde el semillero que ella nos vino a dejar a los abogados aquí en México y que ha seguido alimentando con su literatura, con sus cursos y sus talleres, creo que obviamente nos está pasando la información, pasando la filosofía, pasando la estafeta del maestro, ¿no? Del maestro Bert Hellinger. Y creo que ha sido un camino de paz, ha sido un camino de reforzar lo que ha sucedido, por lo menos desde la trinchera en la que yo trabajo, un poco de mediación, un poco de litigio, un poco de todo en lo familiar, en lo civil y en lo mercantil. Y pues creo que es el camino que, como bien dice la maestra, en 100 años será el de todos los días, tanto para abogados, psicólogos y muchas otras áreas más. Esperemos que así sea. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, maestra, creo que a todos lo que nos surge saber es cómo está ese nuevo bebé y que nos cuente ese libro tan esperado de tanto tiempo, que nos cuente de qué va y cómo lo vamos a obtener y estar listos para trabajar con él, ¿no? Bueno, el libro se llama ¿En qué caja vives? Y ese es un material que estuve pensando durante mucho tiempo para poder explicar de una manera sencilla a las personas que tienen conflictos, desde dónde se origina el conflicto y cómo pueden hacer para resolver. Porque no sé si coinciden conmigo mis colegas, pero cuando una persona llega a un abogado es porque ha fracasado.
porque si no hubiera fracasado en la comunicación con la otra parte, hubieran llegado a un acuerdo. Pero el tema es que cada uno ve el conflicto desde un ángulo distinto. Y si bien las dos partes tienen razón cuando hay un conflicto, hay una ley que determina cuál es la que tiene más razón. Entonces hay un juez que es el que va a opinar acerca de cómo las partes tienen que dirimir sus conflictos. Si nosotros tuviéramos compartimentos internos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, podríamos decir que un compartimento está integrado por todas las costumbres y los secretos y las leyes no escritas de nuestra familia, todos los habría, yo te dije que, lo que tendrías que hacer, ese dedito que está todo el tiempo señalando desde un lugar de mucha superioridad. Esa parte nuestra está en el pasado, es una parte que recoge todo lo que ha servido para que el sistema persista, el sistema familiar nuestro persista como tal. Cuando alguien nos habla desde ese lugar de superioridad, nosotros vamos a responder siempre, siempre, siempre desde un lugar infantil, de emociones no resueltas de la infancia. Vamos a reaccionar con llanto, con miradas de esas que lanzan cuchillos, con silencios de hielo, con una actitud oposicionista, pasivo-agresiva, va a haber muchos no, y nos vamos a tener nuestras pataletas, nuestros berrinches, nuestros enojos. Ese es el estado en que dos personas empiezan a discutir y no llegan a nada, a ningún acuerdo. Y hay una forma, una tercer caja que está prácticamente vacía, que es la caja del adulto. En esa caja yo me hago cargo de mis decisiones, de las consecuencias de mis decisiones. Si salió bien, me felicito y paso a lo siguiente. Si salió mal, rectifico y vuelvo a empezar, pero no le echo la culpa a nadie. Me siento centrada, me siento en paz. Fíjense que hay una frase que me encanta, que saqué para nuestro encuentro de la segunda jornada de Derecho Sistémico en Argentina, que dice que en el corazón de los abogados descansa y se recrea la paz. Y yo creo que es así, porque nuestra función es para eso, es para lograr paz para nuestros clientes. Entonces, en el libro se explica, bueno, que existen emociones primarias, que existen emociones secundarias. Hace un ratito hablamos de la curva del duelo y les conté que en la segunda etapa hay enojo hacia afuera. Bueno, cuando las personas están enojadas hacia afuera, hacia los demás, están en una emoción secundaria. ¿Eso qué significa? En ese momento no pueden escuchar, no pueden comprender lo que decimos y están tomadas por un dolor que es muy viejo, de algo que pasó también antes. Cuando la persona está en ese estado, no podemos como conversar con ella, no podemos llegar a un acuerdo, porque la persona no nos está escuchando. Es más, se olvida de todo lo que le dijimos. Por eso es esencial para los abogados que sepamos esperar el proceso interno que tiene que hacer la persona para llegar al estadio 5 que les conté, donde ahí sí la persona está colaborativa, está con ganas de llegar a un acuerdo, con ganas de llegar a una negociación, ya no está enojada, sino que ha aceptado lo que ocurrió y está en condiciones de mirar las cosas de una manera diferente. Entonces, todas estas cosas habla el libro y también hay ejemplos en ese libro. Hay casos y me parece que está interesante como para tener un avance
y bueno, y seguir trabajando con nosotros y nuestros clientes. Además, otra cosa, apenas las personas lo leen, lo pueden empezar a usar. O sea, tiene herramientas para empezar a usar enseguida. Y ahí es donde se ve que realmente esto funciona, ¿no? Así que gracias por la pregunta, Pablo. Y se puede conseguir, está en todas las librerías a partir de dentro de un mes, está por Amazon como ebook. Si no, hay una persona en Argentina que hace envíos a todo el mundo, y le voy a pasar el dato también a Paula, para que Paula se los pase a ustedes, y en todo caso lo encargan con él. Y también está en buscalibre.com, ahí lo pueden comprar y se los mandan enseguida. Así que ya le paso a Paulita el teléfono, se llama Daniel Consiglio esta persona, y ustedes le pueden escribir y ya directamente se los manda por correo. Bueno, ya Paula te mandé el dato ese. Gracias, maestra. Ahorita me fijo Bueno. entonces. Maestra, tenemos aquí también unas preguntas en el chat. Nos pregunta Marta, ¿cómo sienten los jueces y autoridades judiciales las diferencias entre el derecho normal y la intervención del derecho sistémico? Si me permite, maestra, sí. trato ahí compartir una experiencia. Claro, ¿cómo no? Usted nos hace una devolución a las dos de una vez. Recuerdo que una vez estuvimos citados a una audiencia de conciliación por un tema de custodia de una menor donde la mamá había fallecido en un accidente y la menor estaba viviendo a partir del fallecimiento con el papá. La audiencia la solicitaba la abuela materna y decía que el papá no era apto para cuidar a la menor. Entonces, cuando revisábamos por qué, el argumento principal de ella era que porque era hombre. Es que un hombre no tiene cómo criar adecuadamente una niña de 6 años, de 7 años. Y entonces en la audiencia, en la conversación, pues desde esta mirada yo procuraba que la señora viera que él no era, no dejaba de ser apto para educarla por su mera condición de hombre, al contrario, que la fuerza del padre es muy importante en la vida de una niña. Y lo que me inquieta de esto, y lo recuerdo, es porque el conciliador no entendía la conversación. O sea, mientras el lenguaje de la otra abogada era muy jurídico y se apegaba a normas y demás, mi discurso era más desde las personas y el conciliador era como perdido, ¿cierto? Y yo decía, ¿cómo lo involucro en esto? O sea, ¿cómo hace uno también, tal vez para compartir un poco esto como dice Marta, con las autoridades en esos momentos, ¿cierto? Aunque bien el conciliador no decide, pero de alguna forma sí está ahí marcando una posición de autoridad y de control sobre lo que pasa en la audiencia. Entonces recuerdo ese evento y si usted nos quiere hacer alguna devolución a todos, maravilloso. Bueno, la pregunta que yo haría sería si la señora, si hubiera una mujer que se queda viuda entonces, con un hijo varón a cargo, ¿no podría cuidarlo? El tema de que una mujer puede y un hombre no puede, me parece que es un argumento arcaico, ¿no? Fíjense, hace muchos años yo tuve un caso que es muy conocido, muy resonado. Se trataba del caso de un chiquito que escapó en una balsa de Cuba con su mamá y muchas personas más, y la balsa se dio vuelta, la mamá del niño murió ahogada y el niño llegó a las costas de Estados Unidos. Entonces fui consultada acerca de cuál era el criterio para con el niño, porque los tíos en Miami querían que quedara con ellos y el papá había quedado en Cuba. Entonces lo que se me ocurrió fue decir, hay que preguntarle al niño qué es lo que desea, sabiendo siempre que el padre tiene el derecho a que el hijo y él se vuelvan a encontrar, y el niño también tiene el derecho de estar con su papá, aun cuando a lo mejor está en un país que no le da los mismos beneficios que le da estar en Estados Unidos con los tíos.
y después de varias reuniones se decidió que el niño volvía con su papá, cosa que me pareció que así debía ser desde siempre. En Argentina existe el abogado del niño. No sé si en otros países también está implementado, pero he conversado con varios de ellos y es una nueva orientación que hay en el derecho. Hay una formación, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Morón en Argentina, donde no son muy numerosos, pero los jueces, cuando hay un niño en medio de un conflicto legal, los sortean y les asignan el caso para defender los derechos del niño. Y entonces el niño es escuchado por el tribunal a través del abogado gratuito que el mismo tribunal designa. Y me parece una tarea preciosa porque no siempre, sobre todo en los casos de divorcio o de adopción, se escucha al niño. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón porque a veces las personas creen que el derecho sistémico es hacer una constelación en un juzgado y no es para nada eso. Es tener nosotros como abogados, como jueces, una cartera enorme de herramientas donde podemos hacer intervenciones sistémicas, hacer preguntas a las personas que las lleven a una respuesta de solución. Fíjense, si yo le pregunto a la persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo el tiempo la estoy llevando al conflicto original. Si le pregunto qué necesita, la persona empieza a mirar la solución. Entonces, hay tips para trabajar en estos casos que hemos desarrollado. Nosotros hacemos cursos de 3 días para abogados, como una inmersión total en estas áreas, en estas herramientas, y las personas van aprendiendo y van practicando a medida que van aprendiendo y se van sorprendiendo de los resultados. Entonces, un tip que les dejo es ¿qué necesitan? No qué quieren, porque hay una diferencia grande entre lo que quiero y lo que necesito. Yo quiero en este momento estar en Italia de vacaciones y lo que necesito es acomodar mi placar nuevo en mi casa y poner mi ropa en condiciones. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y cuando le preguntamos a nuestros clientes qué quieren, nuestros clientes divagan. Cuando les preguntamos qué necesitan, hacen foco y nos dicen qué necesitan. Miren, hoy me tocó tener una conversación muy interesante con el esposo de una amiga que vino desde Estados Unidos. Lo fui a buscar al aeropuerto. Y mientras estábamos esperando sus maletas, me contó que vive en un lugar muy hermoso, pero que está a pocas millas de un aeródromo, de un aeropuerto pequeño. Y que hay reuniones en este momento porque el ruido que hacen los aviones cuando pasan por encima del terreno que él tiene, no le permite hacer, por ejemplo, un asado, una barbacoa al aire libre, porque el ruido de los aviones es molesto. Entonces dije, bueno, eso tiene solución. Y le di como 10 instancias diferentes de solución. Y a todo decía que no. Y de repente dije, bueno, y otra solución, ya que te gustan tanto los asados y las barbacoas, podría ser que negocie todo el consorcio de casas con el aeropuerto, ese es un aeropuerto muy pequeño, para que 2 veces al mes no haya vuelos. Y una de esas veces podría ser un día sábado, así tenés oportunidad de invitar amigos y las demás personas hacen lo mismo y pueden disfrutar el bosque y el aire libre. Y le encantó la idea, y mientras estábamos conversando ya le escribía a su mujer en Estados Unidos para que lleve al consorcio de propietarios la idea. A veces las cosas profundas son simples. Son simples. Y digo a veces, 99,9% de las veces. La solución muchas veces está en la imaginación nuestra. Ahora, el abogado
¿Debe darle soluciones a sus clientes? Esa es otra pregunta que dejo en el aire. A mi parecer, lo que debe darle es la oportunidad de tener sus propios pensamientos, sus propias ideas. Estimularlo a un pensamiento diferente, pero no dar la solución en directo. ¿Por qué? Una de las cosas que dice Bert Hellinger es, si yo le doy mucho de algo a alguien, esa persona se enoja y se va. Y fíjense las veces que ustedes han ayudado a alguien sin cobrar. Esa persona ha sido absolutamente injusta con ustedes. Nunca estuvo conforme. ¿Cuántas veces los abogados de familia no hemos dado nuestros teléfonos particulares por si había una emergencia un fin de semana con una criatura que estaba en un régimen de visitas? Y la mamá nos llamaba para avisarnos que el hombre, el papá del niño, todavía no había llegado y habían pasado 5 minutos del horario de visita. O sea, cuando damos mucho de algo a alguien, esa persona se enoja y se va. Entonces, tenemos varios tips que tener en cuenta cuando estamos trabajando con clientes, ¿no? Y hoy les decía que cuando nosotros como abogados trabajamos con clientes o con personas, les llamamos clientes. Cuando como consteladora atiendo una consulta, a esa persona le llamo consultante. Y en los dos casos se produce esta cuestión de que traen siempre algo que también tiene que ver conmigo. Fíjense, por ejemplo, hagan una lista de los casos más comunes que reciben. ¿Qué casos? Yo ya hace 41 años que soy abogada. Entonces, ¿qué casos me llegan? Adopciones, bueno, tengo 2 hijos adoptados. Divorcios, estoy divorciada. Inseminación artificial, perdí un bebé. O sea, todos los casos que me llegan también tienen que ver conmigo. Entonces ahí me puedo ir fijando cómo estoy en relación a cada tema. Y cuanto más trabajamos con nosotros, casos más difíciles y más abrumadores llegan. Así es la ley de compensación, ¿no? Si estamos listos, el universo nos tira algo para que resolvamos porque ya estamos listos. ¿Tenemos otra pregunta, Pauli? Sí, maestra. Bueno, y tiene mucho que ver con estar listos o con lo que nosotros, con lo que es cada uno. Dice Luisa, soy abogada en Colombia y aunque siento un llamado del corazón hacia el derecho sistémico, que apenas lo conozco, terceras personas me han dicho que la psicología sistémica y el derecho sistémico no tienen respaldo científico. Caso contrario, la psicología cognitivo-conductual. ¿Qué podrían informarme al respecto? ¿Es eso cierto? A ver, acá tenemos un tema que tiene que ver con la buena y mala conciencia. Si yo tomo a una persona que estudia psicoanálisis, va a decir que ninguna otra corriente de la psicología es válida, solo el psicoanálisis. Cada persona que estudia algo nuevo es mirada como una oveja negra al principio, ¿no? Porque las personas que ya están en el tema de la psicología, por ejemplo, dicen, no, cuando salió, yo recuerdo lo que fue cuando empezamos a hablar de Gestalt en Argentina, por Dios, era como ser un apóstata, ¿no? Como ser un renegado, que hablábamos de Gestalt. Cuando empezamos a hablar de Virginia Satir, de nuevo pasó lo mismo. El psicoanálisis es la base y todas las demás corrientes que siguieron están apoyadas en el psicoanálisis y en todo lo que se derivó después. Todo lo que es estático me lleva a mí al pasado. Todo lo estático no me deja crecer. Todo lo estático no me lleva a la vida. Si yo me planto con una cabeza que dice
que lo único que sirve es esto, y por esto digo cualquier cosa, ¿no? Cualquier corriente, yo no crezco, me quedo chiquita. Ahora, si yo tengo la mente amplia, puedo seguir acumulando herramientas para después ver cuál es la que más se adapta a lo que la persona necesita. Entonces, yo no me cierro a absolutamente nada. De hecho, últimamente en México he visto que hay una nueva corriente en psicología que habla sobre el diálogo interno. Y eso también tiene que ver con las constelaciones. Ahora, el derecho sistémico, repito y no me voy a cansar de eso, no solamente son las constelaciones familiares, es toda la filosofía que envuelve el camino de Bert Hellinger. Todos los conceptos que se manejan en sus libros se aplican al derecho. Una de las cosas más sorprendentes que yo me di cuenta es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una situación de trauma, tenemos dos alternativas sanas para resolver ese trauma. O luchamos o huimos. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos hemos quedado congelados en alguna cuestión. Y ese congelamiento es lo que produce con los años un problema. Por ejemplo, estaba leyendo mucho sobre el tema apego, que es la relación que tiene un bebé con su mamá, su papá o las personas que cumplen ese rol. Si ese bebé llora y los padres no asisten y lo dejan llorar y el bebé no sabe si cada vez que llore van a venir o no, va a tener una cosa que se llama apego evitativo o apego inseguro. Y cuando esa persona crece, va a buscar una pareja que a veces va a estar acompañándolo o acompañándola y otras veces la va a estar engañando. ¿Y dónde nació eso? En la cuna de la persona. Nosotros no somos conscientes de todas las cosas que ocurren con un bebé cuando nace. Nos parece que solamente come, duerme, jugamos un ratito, lo bañamos y a la cama. No es así. No es así. Todo lo que nosotros hemos aprendido de bebés, de niños, de jóvenes, se muestra como adultos en nuestra vida de relación. Y lo más interesante es que todas esas cuestiones tienen reparación si hace falta. Si yo me siento desajustada o inconforme con un aspecto de mi vida, puedo solucionarlo tranquilamente. Y las constelaciones como herramienta son diría, la forma más expeditiva, más rápida, más moderna de resolver conflictos. Ahora, a veces un dolor de muelas es un dolor de muelas. No tiene ni que ver con el abuelo, ni con la abuela, ni con el tatarabuelo. A veces un virus es un virus. Ahora, ¿por qué hay gente que le dice sí al virus y otra que le dice no? Eso es lo interesante. ¿De dónde sale esa fuerza? Eso es como para ponernos a pensar. Entonces, ¿las constelaciones son una herramienta que sirve para todo? No. ¿La filosofía de Bert Hellinger ayuda a los profesionales a ser mejores profesionales? Sí. Sí, indudablemente, no tengo ninguna duda al respecto. Y las personas que se han visto beneficiadas con este trabajo tampoco tienen dudas. Entonces, no caigamos en esto de ¿cómo se dice? El fanatismo del converso, ¿no? Los conversos, por ejemplo, alguien empieza con una dieta determinada y quiere que todo el mundo haga la misma dieta. No, existe una dieta para cada persona. Y ya no se habla más de dieta, se llama de forma de comer. Entonces, yo no quiero entrar en ese fanatismo de que todo tenga que pasar por ese tamiz, pero lo que sí me tomo el trabajo de verificar si esto que estoy haciendo funciona o no.
Al respecto, fíjense qué interesante. Stan Grof, que fue mi maestro de psicología transpersonal, decía que no estaba bueno picotear entre varias técnicas. Él aconsejaba que tomáramos una técnica, durante un año entero la practicáramos y la lleváramos a nuestra vida, y después dijéramos si nos había servido o no. Por eso, cuando damos entrenamiento, invitamos a los alumnos a quedarse un año para ver si hay un cambio en sus personas. Y si ese cambio se produce, bueno, se puede seguir quedando otro año más. De 100 alumnos, yo creo que 93 se han quedado. Entonces, los que dijeron no son esos que dicen, prefiero, como dicen algunas mujeres cuando se divorcian, estaba mejor cuando estaba peor. ¿Sí? Estaba mejor cuando estaba peor. O sea, cuando mi marido me pegaba, me golpeaba, me humillaba, estaba mejor que ahora que tengo que sanarme por mi cuenta. Hay que ser muy valiente para ocuparse de nosotros y mirar lo que no queremos ver o que nos duele tanto. Pero les digo, vale la pena atravesar esa instancia, porque después sentimos mucha tranquilidad, mucha compasión por los demás, nos miramos de una manera benevolente, amorosa, y bueno, todo fluye para mejor. Así que no importa qué idea tenga cada quien, si es científico o no es científico, por supuesto que es científico, el sistema, la mirada sistémica es recontra científica, pero no vamos a discutir si es científico o no, lo vamos a usar y vamos a ver si funciona. ¿Sí? Bien. ¿Hay algo más? Nos quedan 4 minutos, Paula, ¿puede ser? Sí, maestra, sí. Qué momento horrible. No, ha sido muy Acá lindo, por María, eso. mira, María hace una pregunta y dice Sí. que Usted la está leyendo ahí, perfecto. si el derecho sistémico solo se utiliza para materia familiar. No, para todas las áreas del derecho. Y bueno, con Paula tal vez podamos organizar el curso este de 3 días, Paula, Sí, claro, para que vos lo maestra. ofrezcas a tu gente. Con todo Claro, gusto, yo te acompaño en ese proceso, así que gracias. les avisarás. Gracias, Bueno, maestra. Así será, amén. Bueno, ¿qué maestra, más? si de pronto, como hemos dado ejemplos de cómo Sí. podría aplicarse en el tema familiar con lo que usted ha compartido, ¿qué tal si para ampliar un poquito la pregunta que nos hace María, hablamos cómo podría aplicarse en otros ámbitos, por ejemplo, en el comercial o en el laboral? Vuelvo al tema de la actitud del abogado. Yo conozco muchos abogados, muchos jueces que ya saben derecho sistémico y en sus sentencias tienen un enfoque sistémico. De hecho, tengo algunas sentencias de Argentina que te puedo compartir para que vos a su vez las compartas con las personas que están en la sala y puedan ver qué interesante que es esa mirada, ¿no? Básicamente lo muestran mucho en derecho de familia, pero también en otras áreas se puede trabajar. En mediación, a mí me gusta hacer alguna constelación en sesión individual con una de las partes para ver el tema del conflicto, porque lo que se hace primero es mirar, hacer un diagnóstico del conflicto y después se busca hacer una intervención para ver la solución. Y se trabaja con las dos partes por separado, con las partes y sus abogados. Les preguntamos si lo quieren hacer, siempre dicen que sí, y cuando vuelven a la mesa de negociación, vuelven con soluciones las dos partes. Entonces, a veces sesiones de mediación que podrían durar 5 o 6 encuentros, en 2 se terminan. Es interesante. Y al principio muchos abogados mediadores me decían, yo no quiero usar esto porque me voy a quedar sin clientes. Y yo les decía, no, cuanto más trabajes de esta forma, más casos vas a tener y te va a ir igual de dinero que podrías ganar con un solo caso. Entonces,
la gente te va a seguir eligiendo y te va a recomendar, porque lo haces de una manera que como fácil parece, pero hacer fácil lo difícil es un don, ¿no? Y eso se puede desarrollar, se enseña, se desarrolla, se puede aprender. Entonces, bueno, estamos ante algo nuevo, novedoso, tirémonos a la pileta a ver cómo funciona. ¿Mm? Bueno. De pronto, maestra, si me deja compartirle ahí también a María, por ejemplo, un caso laboral que nosotros tuvimos sobre una persona que nos llamó a consultarnos porque tenía una empleada y estaba tomando comportamiento un poco conflictivo con los demás compañeros, incluso con los clientes de la persona que nos consultaba. Entonces decía, es que yo la he reubicado, entonces la he ubicado en este cargo, luego la paso para esta otra área, luego la paso para este otro cliente, la reasigno donde tal otro cliente, y la persona volvía y presentaba el mismo comportamiento conflictivo. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedo terminarle el contrato de trabajo? Era la pregunta, ¿sí? Y yo le dije, lo que llegó y desde el discurso era como una posición, como una energía de abuso, ¿sí? Entonces yo le dije, claro, muy bien, revisemos esto desde lo jurídico laboral y yo te invito a que revisemos qué está pasando con el tema del abuso en tu vida, ¿cierto? Afortunadamente pues ya con ella yo tenía una cercanía y podía hacerle la pregunta de una manera más directa. Entonces, bueno, y de ahí para adelante pues trabajamos juntas la parte del conflicto laboral y también la parte del abuso en su vida, ¿cierto? Esto para explicarle a Luisa como un ejemplo concreto, pues en el caso materia laboral y así en comercial y en otras áreas también hay ejemplos. Sí, mira, Nora Figueredo, que les comenté hace poco, una de nuestras docentes, que es abogada, también trabaja en el área penal. Entonces, si llegamos a dar ese curso juntas, podemos invitarla a que también nos acompañe y que hable del tema penal. La licenciada Bárbara Lobos es también docente de nuestro centro y ella trabaja en el tema de violencia familiar para la PDI en Chile. Entonces, está muy capacitada en el tema de los informes que se hacen, los peritajes para los juicios. Bueno, pueden ser voces que vale la pena escuchar porque hace muchos años que están trabajando con este tema y bueno, pueden conocerlas también. Así que estamos disponibles para lo que cuadre y cuentan con nosotros. Gracias, Les mando maestra, un abrazo, Paulita. Muchas gracias por la invitación y a todos los que estuvieron en la sala porque me dieron mucha letra en pie para que diga muchas cosas. Bueno, maestra, muchísimas gracias. A usted muchas gracias a todos los que asistieron. Los tenemos pues en nuestro corazón. Ya la maestra nos anunció que podemos organizarlo del curso acá, entonces así va a ser, o sea, ya lo tenemos claro, vamos a hacerlo. Paula, toma todos los emails, pídeles a todos que escriban sus emails en el chat para no perderlos, así los tienes a todos sí, y les compartes el material. Maggie, ¿sí? ¿cierto que Zoom nos arroja el reporte de las personas asistentes? Maggie. Sí, Pau, sí. Listo, maestra. Perfecto, listo, bueno, entonces les dejo un abrazo y muchísimas gracias a nuestro soporte técnico que estuvo ahí detrás de las cámaras ayudándonos. Gracias, Pauli, y a todos. Gracias a usted, muy bien. maestra, bendiciones. Hasta luego.